a Números capítulo 21, versículos 4 al 9, y después voy a leer Juan capítulo 3, versículos 13 al 18. Me siguen con su vista y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora vayamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13 al 18, y nos dice de la siguiente manera: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, hemos visto, hermanos, en los mensajes anteriores cómo la Reforma Protestante, aunque trajo cambios positivos en muchas áreas de nuestra sociedad, una de las contribuciones más importantes que hizo la Reforma a la iglesia cristiana es y fue la recuperación del Evangelio y la traducción de las Escrituras a los idiomas del pueblo. En esta mañana, hermanos, quiero hablarles del tema titulado la centralidad del Evangelio en la Reforma Protestante. Una de las cosas importantes que hicieron los reformadores fue volver a las Escrituras. Eso fue algo que ellos, hermanos, enfatizaban. Pero no solamente ellos volvieron a las Escrituras, ellos deseaban que todas las personas volvieran a las Escrituras. Por esa razón ellos hicieron tanto énfasis en la traducción de las Escrituras a los idiomas del pueblo, que las personas pudieran leer la Biblia en su propio idioma, en alemán, en inglés, en español, en italiano y en todos los idiomas del mundo, que las personas pudieran leer las Escrituras en su propio idioma. Ellos entendieron, hermanos, que si las personas iban a entender el Evangelio de la manera como Dios quería que lo entendiéramos, era solamente cuando pudiéramos leer las Escrituras en nuestro propio idioma, y que no necesitáramos estudiar griego, hebreo, para poder entender el significado del texto, sino traducir esas Escrituras del griego, del hebreo al idioma del pueblo, y poner a disposición del pueblo las Escrituras
hermanos, fue una de las contribuciones más grandes que la Reforma Protestante ha hecho al mundo en general. No solamente al mundo evangélico, pero al mundo en general. Una de las razones para poder entender el énfasis de los reformadores en la traducción de la Biblia al lenguaje común era la idea o el concepto de que las Escrituras o la Biblia es la única que contiene la respuesta a la pregunta que es más importante que cualquier pregunta. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuál pregunta creen ustedes que es más importante que cualquier otra pregunta que ustedes jamás van a hacerse? ¿Qué pregunta es? Y esta es la pregunta que los reformadores, hermanos, trataron de contestar. Y esta pregunta la encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 29 al 33. Si vamos a Hechos capítulo 16, versículo 29 al 33, veamos lo que dicen estos versículos. Hechos 16, 29 al 33. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí vemos, hermanos, la pregunta más importante que una persona puede hacer en toda su vida, y es: ¿cómo puedo ser salvo? O ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante, hermanos. Cualquier otra pregunta es totalmente insignificante en comparación con esta pregunta. Y esta es la pregunta que los reformadores comenzaron a contestar de la misma manera en la que el apóstol Pablo le contestó al carcelero de Filipos. Cuando el carcelero pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó Pablo y Silas, hermanos? Así es. No le dijo: bueno, hazte miembro de una iglesia, o bautízate, o haz esto o haz lo otro. No, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la respuesta, hermanos, simple y sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, esta respuesta del apóstol Pablo fue la que los reformadores comenzaron a ver que era la respuesta correcta. Y fue esta respuesta que ellos comenzaron a dar a las personas, y que por supuesto era una respuesta muy diferente a la respuesta que daba el catolicismo romano. Y el resultado de eso fue una verdadera transformación del concepto medieval sobre la justificación del pecador, o cómo un pecador puede ser salvo, cómo puede ser perdonado, de qué manera puede una persona llegar al cielo, de qué manera, cuál es el medio, cómo un pecador puede ser recibido en el cielo por Dios y ser bienvenido sin ser lanzado al lago de fuego. ¿De qué manera? El apóstol Pablo dice: por medio de creer en Jesucristo. Y los reformadores decían exactamente esa respuesta. La única manera de que un pecador pueda ser salvo y pueda ser perdonado es a través de creer en Cristo solamente. Mientras que Roma, hermanos, insistía en que la justificación es un proceso que inicia en el bautismo del niño, ¿verdad? El niño es bautizado en cuanto nace. Ahí inicia en ese bautismo su justificación y dura toda su vida. O sea, desde la cuna hasta la tumba, la Iglesia Católica Romana había
Y se encuentra hasta la vez enseñando que la persona tiene que depender de los sacramentos de Roma, desde la cuna hasta la tumba. En la cuna, cuando nace, se le aplica el bautismo, y cuando muere se le aplica la extrema unción. Así que esos sacramentos tienen que ser aplicados al católico para poder ser justificado. Y aún así, aun cuando muere, no hay seguridad de que ha sido justificado, porque puede ser mandado al purgatorio y allá terminar pagando ciertos pecados que no fueron perdonados en su vida. Mientras que Roma decía que la justificación era un proceso, los reformadores afirmaban que la justificación es una declaración, no un proceso, es una declaración que hace el juez del universo hacia el pecador arrepentido que confía solo y únicamente en Cristo para recibir el perdón de sus pecados. Esa declaración de Dios mismo hacia el pecador que confía en Cristo tiene lugar, hermanos, no cuando muere y es juzgada la persona, no. Esa declaración tiene lugar en el mismo momento que el pecador clama por misericordia y se aferra al sacrificio de Cristo en la cruz. Es todo. Ahí, en el mismo momento en que esa persona se arrepiente de sus pecados y clama por misericordia y ve a Cristo como el único medio para poder ser salvo, esa persona es perdonada. Pero no solamente es perdonada, es declarada justa por el juez del universo. Y de ahí en adelante Dios comienza a ver a esa persona como si nunca hubiera pecado. Eso es, hermanos, ser justificado de la manera que lo muestra la palabra de Dios. La justificación no es un proceso, no. La justificación es una declaración. Dios te ha declarado justo. Dios dice que eres justo. ¿En base a qué? ¿A tus buenas obras? No. En base a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. No en base a nuestras buenas obras, no en base a lo que hemos hecho, en base a lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese mensaje, hermanos, era muy diferente totalmente a lo que Roma enseñaba. Completamente diferente. Por esa razón la Iglesia Católica Romana trataba de callar ese mensaje y los perseguía y los mataba y trataba de por todos los medios de silenciar a los reformadores. Pero ellos seguían proclamando el mensaje del Evangelio, hermanos. Seguían proclamando ese mensaje porque ellos sabían que este era el único medio por el cual ellos podían ser perdonados. Así como los israelitas eran sanados de manera instantánea cuando veían con fe al remedio que Dios había prescrito, o sea, la serpiente de bronce, así también el pecador es perdonado de manera instantánea cuando mira en fe al sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquí vamos a examinar, hermanos, los versículos que leímos. Primero, el pasaje de Números. Ahí en Números, el capítulo 21, los versículos que leímos, vemos cómo los israelitas comenzaron a quejarse delante de Dios por las cosas que ellos estaban padeciendo. Versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. O sea, estamos hartos, estamos fastidiados de este pan tan liviano. O sea, el maná, hermanos, el maná que Dios les daba del cielo, ellos ya no lo querían. Ahora ellos querían carne, ahora ellos querían hamburguesas. Se acordaban de los pepinos y las cebollas de Egipto, se acordaban de los puerros y de las cosas que habían dejado en Egipto, se acordaban de todo eso y decían: nos acordamos cómo allá en Egipto comíamos hamburguesas de balde. Bueno, no hamburguesas, pero todas las cosas que ellos comían.
Y se acordaban de eso y dice, y nuestra alma aquí desfallece de hambre y no tenemos nada de eso. Y ya estamos hastiados y cansados de este pan, del maná que cae del cielo. Hermanos, era una afrenta al Señor, porque Dios les estaba proveyendo pan del cielo y ellos simplemente no lo querían, lo rechazaban. Y vean lo que el versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: reconocemos que hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, es muy interesante esto. Notemos bien que la oración de Moisés fue contestada por Dios. Pero me llama la atención algo muy importante. ¿Por qué esa oración contestada no fue hecha solamente diciéndole Dios a Moisés: muy bien, Moisés, de hoy en adelante el pueblo va a ser sanado, el pueblo va a ser sanado, simplemente te doy mi palabra de que yo voy a sanar al pueblo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón Dios le dijo a Moisés y le mandó a hacer algo un poco extraño? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés: toma una serpiente de bronce y levántala en una asta alta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá? Dice el versículo 9 que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios quería dejar al descubierto quienes realmente creían en Él y quienes no. Él quería dejar al descubierto la diferencia entre los meros profesantes de labios que dicen creer en Dios y aquellos que realmente creen en Él con fe verdadera. ¿Y cómo se sabía? ¿Cómo se sabía? Muy fácil, hermanos. Cuando una persona era mordida por las serpientes y estaba a punto de morir por el veneno, esa persona lo único que tenía que hacer para poder vivir es mirar en fe a la serpiente que Moisés había hecho y había levantado. Pero había personas que, aún sabiendo que esto podía ser la cura para su veneno, para el veneno, y para no morir, ellos en incredulidades se rehusaban a ver y decían: no puedo creerlo, simplemente eso no es posible. No, a mí que no me vengan con esos cuentos de que voy a ver a la serpiente y voy a vivir. No, yo no voy a hacerlo. Hermanos, ¿qué pasaba con los que rehusaban hacer esto? Morían. El ver, hermanos, en fe a la serpiente significaba la vida o la muerte. Si no la veías, morías. Si un israelita rehusaba ver a la serpiente, moría. Pero si veía en fe, sabiendo que Dios había mandado eso, él seguía viviendo. Así que rápidamente se daban cuenta quiénes eran personas que no tenían fe, porque amanecían todos muertos, y los que realmente tenían fe seguían con vida. Había una diferencia ahí bien marcada, hermanos, entre los que realmente le creían a Dios y los que no le creían. Bueno, es muy interesante, hermanos, que Cristo hable de este evento y se refiera a su muerte en la cruz, precisamente diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en los versículos que leímos de Juan, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
más tenga vida eterna. Notemos bien, hermanos, el paralelismo que Cristo usa y de qué manera Él dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y requería que todos aquellos que habían sido mordidos por las serpientes miraran a la serpiente de bronce en fe, de la misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado, va a ser crucificado, y todos aquellos que crean en Él serán salvos. Serán salvos. Notemos bien, hermanos, la simplicidad del Evangelio. La simplicidad del Evangelio. El Evangelio no requiere de que hagas ciertas cosas, de que hagas esto, de que hagas aquello. No, el Evangelio solamente requiere que creas en Cristo, solamente en Él, para el perdón de tus pecados. Es lo único. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los reformadores, hermanos, entendieron muy bien que el Evangelio, el cual es buenas nuevas, enfatizaba dos verdades centrales. La primera, nuestra condición. Nosotros también, al igual que los israelitas, hemos sido mordidos, no por una serpiente literal como ellos, sino por Satanás, quien es la serpiente antigua. Y como resultado, nos encontramos no solo rumbo a la muerte física, sino también rumbo a la condenación eterna. Y luego, número dos, nuestra necesidad. Debido a que nos encontramos infectados con la ponzoña o el veneno del pecado, no podemos curarnos a nosotros mismos, ni tampoco contribuir en nada a nuestra sanidad o a nuestra salvación. No podemos. Hermanos, ¿qué podían hacer los israelitas para ser sanos y evitar morir? ¿Ponerse una inyección? No funcionaba, hermanos. No funcionaba, no había nada que ellos pudieran hacer por ellos mismos para librarse de la muerte. No podían hacer nada. Lo único que podían ellos hacer era mirar a la serpiente de bronce. Era lo único que ellos podían hacer, mirarla. Y en el momento que ellos veían a la serpiente de bronce, ese momento ellos comenzaban a vivir y el veneno desaparecía de sus cuerpos y no morían. Bueno, esto nos dice, hermanos, que Dios mismo es el que tiene que salvarnos. Dios mismo es el que tiene que darnos la cura para nuestro mal, la medicina. Dios mismo tiene que salvarnos. Y esa salvación es presentada en las Escrituras de manera clara, afirmando que es Jesucristo el único medio por el cual podemos ser salvos. ¿Qué nos dice Hechos, hermanos? Capítulo 4. Hechos 4, 10 al 12. Vayamos a Hechos 4, 10 al 12. Veamos lo que el apóstol Pedro escribió y dijo en estos versículos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Claramente, hermanos, el apóstol Pedro muestra que este Jesús, a quien los judíos rechazaron y crucificaron, Dios lo puso como la principal piedra del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, llegó un momento en que ese Lutero que clamó a Santa Ana en medio de la tormenta, diciéndole que si ella lo libraba de morir,
él le prometía que él sería un monje o se convertiría en monje, llegó un momento cuando él entendió, hermanos, que no era ningún otro mediador, ni siquiera la bienaventurada Virgen María podía ser alguien que intercediera por nosotros. Tan instrumento útil como ella fue para traer a Jesucristo a este mundo, hermanos, ella era una hija de Adán y Eva también, que necesitaba de la redención de Cristo. Ella era una descendiente de Adán y Eva, hermanos, que había sido mordida por la serpiente también. Los reformadores se dieron cuenta que solamente Cristo era el único que podía ser la solución al problema del pecado, y comenzaron a predicar de esta manera, que solamente Cristo era el único que podía perdonar nuestros pecados. Obviamente, cuando ellos predicaban de esta manera, hermanos, todo el sistema sacramental que Roma había construido pues se veía seriamente afectado. Porque, como les dije al principio, Roma tenía un sistema que desde la cuna hasta la tumba, el fiel católico tenía que pertenecer y obedecer las cosas que Roma decía. De lo contrario, si esa persona por alguna razón no se sometía a esos sacramentos, pues no podía ser justificado. Porque la justificación es un proceso, se tiene que guardar todas las cosas para que al fin de cuentas la persona sea justificada. Es un proceso, no es una declaración en el sistema católico romano. Pero cuando los reformadores comenzaron a estudiar las Escrituras, hermanos, y a ver lo que la palabra de Dios realmente dice sobre la salvación, ellos entendieron que la salvación, hermanos, aunque es una declaración de justificación en el momento que un pecador cree, y es consumada en el momento cuando nos vamos con el Señor, aún así el cristiano que persevera en este mundo, en ese perdón y en esa salvación, puede decir que él ha sido perdonado, puede decir que él realmente es salvo. Para la Iglesia Católica, hermanos, esto era un pecado de presunción, y hasta la fecha sigue siendo un pecado de presunción. Ningún católico romano puede decirte, ya soy salvo. No, para ellos es prohibido decir eso. Ningún católico puede decir, ya soy salvo. Para ellos es un pecado de presunción. Y cuando nosotros decimos, Cristo me ha perdonado, yo soy salvo, tengo salvación, ellos dicen, no, eso es un pecado de presunción. ¿Por qué pecado de presunción, hermanos? Cuando las Escrituras claramente dicen que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de ¿qué? De muerte a vida. Hermanos, la salvación es presente, aun cuando la salvación tiene tres aspectos: pasado, presente y futuro. Es una realidad, vivimos en esa realidad, aun cuando no ha sido consumada completamente. Podemos decir, basados en las Escrituras, que el Señor nos ha salvado, que Él nos ha perdonado y que somos salvos por medio de Cristo. Esto no se puede hacer en la Iglesia Católica Romana, hermanos. No se puede hacer, es algo imposible de hacerse. Todo aquel que diga tal cosa, pues no puede pertenecer a la Iglesia Católica Romana, porque no es así. La enseñanza sobre la salvación es muy diferente. Por esa razón, en esos versículos, Cristo hace una importante conexión entre lo que sucedió en el desierto cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes venenosas, con la crucifixión de Cristo. Si el único medio de salvación es Cristo, entonces eso significa que los otros medios que la Iglesia Católica había estado enseñando como necesarios para la salvación son falsos y se convierten en un terrible engaño, el cual resulta, hermanos, resulta en la condenación de millones de seres humanos que creen que pueden ser salvos a través de otros medios, no por medio de Cristo solamente, sino por medio de las cosas que la Iglesia Católica Romana enseña. Por esa razón, para salvaguardar la integridad del Evangelio,
Los reformadores y los que vinieron después de ellos acuñaron 5 eslogans que nos muestran que la salvación de un pecador es, primero, por medio de Cristo solamente. Ellos acuñaron una frase en latín que es solus Christus. La salvación es por medio de Cristo solamente, a través de la fe solamente, por medio de la fe solamente. Y ellos acuñaron otra palabra que es sola fide, solo por la fe. Y luego solo por la gracia de Dios. Esta otra palabra que acuñaron es sola gratia o sola gracia, la cual encontramos solo en las escrituras. Y ellos acuñaron otra palabra que es sola scriptura, en latín, sola scriptura, y para la gloria de Dios solamente. La quinta palabra en latín es soli Deo gloria. O sea, la salvación de un pecador, hermanos, es una obra de Dios de principio a fin. La salvación de una persona no es algo que nosotros contribuyamos para salvar a una persona, es una obra de Dios de principio a fin. Dios es el único que puede salvar a un pecador a través de Cristo, por medio de Cristo, pero también a través de la fe o por medio de la fe, solo por la gracia de Dios. Y este conocimiento, hermanos, lo encontramos en las escrituras solamente. No lo encontramos en la tradición, hermanos, no. La tradición no es la que nos dice cómo ser salvos, no. La tradición no nos dice cómo ser salvos. Las escrituras nos dicen cómo. En los domingos próximos o en los próximos domingos estaremos examinando cada uno de estos eslogans, Dios mediante, que fueron abrazados por los reformadores como un distintivo de la fe reformada. Los 5 eslogans, hermanos, los pueden ver en nuestro logotipo ahí. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Esos son los 5 eslogans de los reformadores que ellos pusieron en latín. Y esos son los 5 eslogans que muestra cómo y de qué manera Dios ha provisto la salvación para una persona a través de Cristo solamente, por medio de la fe, solo por su gracia. No es porque mereciéramos ser salvos, es por su pura gracia. Y todo esto, hermanos, es para la gloria de Dios. Pongámonos de pie en esta mañana. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas, Él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí. Su